Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla y listos para sumergirnos juntos en un chismecito que ha estado dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. Hoy, mis queridos amigos, vamos a desgranar un escándalo que ha puesto a temblar a más de una, porque el título no miente. Exclusivas: suegras famosas se desatan por escándalo mayor. Sí, como lo escuchan. Parece que las matriarcas de algunas de las familias más mediáticas de nuestro país han decidido que ya es hora de que se sepa toda la verdad, y vaya que la verdad puede ser explosiva. Antes de que nos lancemos de cabeza en este torbellino de dimes y diretes, les quiero recordar algo muy importante. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre les traemos las noticias más jugosas, los análisis más profundos y, por supuesto, un buen rato de entretenimiento. Así que manos a la obra y a suscribirse se ha dicho. Ahora sí, prepárense porque lo que vamos a contar hoy es de esos temas que nos hacen preguntar, ¿hasta dónde puede llegar la rivalidad familiar? ¿Qué se esconde detrás de las sonrisas perfectas de las alfombras rojas? Pues bien, el escándalo en cuestión involucra a dos de las suegras más influyentes y, seamos honestos, también más poderosas del medio. Hablamos de mujeres que, aunque no estén en el ojo del huracán directamente, ejercen una influencia tremenda en las carreras y vidas de sus hijos, y por ende, de sus parejas. Se dice muy fuerte que todo esto se desencadenó por unas declaraciones, digamos, poco afortunadas, que una de estas distinguidas señoras hizo sobre su nuera. Al principio parecían solo comentarios aislados, esos típicos reproches que a veces surgen en las familias políticas, pero con el tiempo, las cosas escalaron a un nivel inimaginable. La otra suegra, conocida por su carácter fuerte y su lealtad incondicional a su familia, no se quedó de brazos cruzados. Absolutamente no. Se dice que le respondió con un contraataque que dejó a todos boquiabiertos. Para entender un poco mejor el contexto, debemos recordar que estas dos familias están intrínsecamente ligadas por matrimonios que han sido, hasta ahora, considerados como el epítome del glamour y el éxito. Hijos e hijas de estas suegras son figuras públicas por derecho propio, con carreras sólidas en el mundo del entretenimiento, los negocios o incluso la política. Por lo tanto, cualquier fisura en la armonía familiar se magnifica exponencialmente cuando se trata de personalidades de tan alto perfil. Una de las suegras, a la que llamaremos, para efectos de nuestro relato, Doña Elegancia, siempre ha proyectado una imagen de serenidad, de corrección y de un control absoluto. Es la mujer que cuida la imagen de su familia con uñas y dientes, y se rumorea que tiene un olfato increíble para los negocios y para detectar las oportunidades. Su discreción es legendaria, pero cuando habla, sus palabras suelen tener peso y, a menudo, un propósito muy claro. Por otro lado, tenemos a Doña Fervor, una mujer igualmente influyente pero con un estilo diametralmente opuesto. Doña Fervor es conocida por su pasión desbordante, su carácter explosivo y su defensoría a ultranza de los suyos. No teme expresar sus opiniones, y en el mundo del espectáculo, donde las apariencias lo son todo, su franqueza a veces la ha puesto en aprietos, pero también le ha ganado una legión de seguidores que admiran su autenticidad. El origen del conflicto, según las fuentes que hemos podido recopilar, parece remontarse a una supuesta falta de apoyo por parte de Doña Elegancia hacia la carrera de su nuera. Se comenta que la nuera en cuestión es una artista emergente con mucho talento y un gran potencial, pero que no ha recibido el impulso o la aprobación que esperaba de su suegra. Esto habría generado una profunda frustración en Doña Fervor, quien, al ser la suegra de la otra parte involucrada, se sintió con la autoridad y el deber de intervenir. Imaginen la escena, una reunión familiar, quizás una celebración importante donde ambas familias se encuentran. Se dice que Doña Fervor, al verse directamente aludida por los comentarios de Doña Elegancia, decidió poner las cartas sobre la mesa. Y no solo eso, sino que, según los rumores que circulan, habría sacado a relucir información comprometedora sobre Doña Elegancia, detalles de su pasado o de sus propias relaciones familiares que podrían empañar su impecable imagen. Aquí es donde el escándalo se pone realmente jugoso. Porque no se trata solo de un desacuerdo entre suegras, sino de una batalla campal que involucra a las generaciones futuras. Los hijos de estas mujeres, las parejas de los hijos, los nietos, todos se ven envueltos en esta guerra fría que ha explotado en plena luz pública. Se habla de alianzas secretas, de traiciones, de filtraciones a la prensa y de un sinfín de maniobras dignas de una telenovela.
Por ejemplo, se especula que Doña Fervor podría haber contado con el apoyo de otras figuras influyentes en el mundo del espectáculo, mujeres que también han tenido sus roces con Doña Elegancia a lo largo de los años. Imaginen un complot, una red de mujeres poderosas unidas por un objetivo común: desenmascarar a quien consideran una figura manipuladora o poco sincera. La intriga es máxima. Y no olvidemos el papel de los hijos en todo esto. ¿Están ellos al tanto de la magnitud de la guerra entre sus madres? ¿Intentan mediar o, por el contrario, se ponen del lado de una u otra? Las especulaciones son infinitas. Algunos dicen que los hijos están atrapados en el fuego cruzado, tratando de mantener la paz familiar a toda costa. Otros, sin embargo, sugieren que algunos de ellos podrían estar aprovechando la situación para sus propios intereses, ya sea para obtener mayor independencia o para fortalecer su propia posición dentro de las respectivas familias. Por otro lado, el impacto en la nuera que supuestamente inició todo es incalculable. Imaginen la presión mediática, el escrutinio constante, las miradas de reproche o de simpatía. Su carrera, que ya de por sí es un desafío, podría verse seriamente afectada por este escándalo. ¿Será capaz de sobreponerse a esta tormenta, o se verá obligada a dar un paso al costado? Y hablando de tormentas, se dice que las declaraciones de Doña Elegancia no fueron precisamente sutiles. Se rumorea que habló de forma despectiva sobre la educación de la nuera, sobre sus orígenes, e incluso sobre su desempeño profesional. Estas palabras, al caer en oídos de Doña Fervor, actuaron como una chispa que encendió un polvorín. Por su parte, las represalias de Doña Fervor habrían sido igual de demoledoras. Se habla de que habría compartido con ciertos periodistas información sobre supuestos desacuerdos pasados de Doña Elegancia con otras figuras importantes, o incluso sobre su vida privada, detalles que Doña Elegancia ha trabajado arduamente por mantener ocultos. Esto, sin duda, busca golpear donde más duele, en la reputación y la imagen pública. El objetivo de este vídeo, mis amigos, es precisamente traer a ustedes toda la información que hemos podido recopilar, analizando las posibles motivaciones, las consecuencias y, por supuesto, las implicaciones para el futuro de estas familias y de las carreras de sus miembros. No estamos aquí para juzgar a nadie, sino para presentar los hechos tal y como nos han llegado, y para que ustedes, nuestra comunidad, tengan una visión completa de lo que está ocurriendo tras bambalinas. Imaginen las cenas familiares ahora. Si antes eran tensas, ahora deben ser dignas de estudio sociológico. ¿Se hablan? ¿Se evitan? ¿Se envían mensajes codificados a través de sus abogados? Las posibilidades son infinitas y todas ellas fascinantes. Una de las teorías más fuertes que circulan es que este escándalo podría ser una estrategia deliberada de una de las suegras para debilitar a la otra, y así asegurar el futuro de sus respectivos linajes dentro de un conglomerado familiar cada vez más interconectado. Podría tratarse de una lucha por el poder, por la influencia, o incluso por el control de futuros herederos y de grandes fortunas. Además, debemos considerar el impacto que esto tiene en la opinión pública. Cuando las figuras públicas se ven envueltas en este tipo de disputas, los fans y seguidores, aquellos que idolatran a estas celebridades, se ven divididos. Algunos tomarán partido defendiendo a su favorita, mientras que otros se sentirán decepcionados o desilusionados ante la falta de profesionalismo o de entereza. Y lo más interesante desde nuestro punto de vista, es la dinámica de poder entre estas mujeres. Ambas son figuras públicas, pero sus roles son distintos. Una es la matriarca de una familia consolidada, con una trayectoria impecable en el mundo de los negocios. La otra, quizás, ha construido su poder a través de la protección férrea de su familia, una lealtad que raya en lo incondicional. La forma en que cada una ejerce su influencia es lo que hace este enfrentamiento tan cautivador. Se rumorea que la nuera en cuestión, la causa indirecta de todo este revuelo, se siente abrumada por la situación. Es una persona que hasta ahora había intentado mantenerse al margen de las disputas familiares, enfocándose en su desarrollo profesional. Ahora se encuentra en el centro de una tormenta mediática y emocional que no eligió. ¿Será que sus aspiraciones artísticas se verán eclipsadas por este drama familiar? Es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. Para finalizar nuestro análisis del corazón de este escándalo, recordemos que la comunicación es clave en cualquier relación, y cuando hablamos de relaciones familiares y de personas públicas, esa comunicación se vuelve aún más crucial y a veces, más peligrosa. Las palabras mal elegidas, las intenciones ocultas, las interpretaciones erróneas, todo puede desencadenar un tsunami de consecuencias.
Y es aquí donde entra el papel de la prensa y de los medios de comunicación. Seamos honestos, un escándalo de esta magnitud es oro para los paparazzis y los tabloides. Las filtraciones, las declaraciones veladas, las fotos capturadas en momentos comprometedores, todo se magnifica y se presenta al público como el plato principal. Nuestra labor como creadores de contenido es tratar de discernir la verdad de la ficción, presentar los hechos de forma objetiva y permitir que ustedes, nuestros espectadores, saquen sus propias conclusiones. Hemos explorado las posibles causas, los protagonistas, las repercusiones y la dinámica de poder. Hemos intentado desentrañar los hilos de este complejo entramado familiar que ha estallado en las primeras planas. Y lo que queda claro es que este escándalo no es solo una anécdota pasajera, sino un reflejo de las tensiones que a menudo existen detrás de las apariencias perfectas de las familias más famosas. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo, pero antes de despedirnos, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos discutido. Hoy nos hemos sumergido en el escándalo de las exclusivas suegras famosas, que al parecer, se han desatado por un conflicto de proporciones mayores. Hemos hablado de las personalidades involucradas, de las supuestas causas que habrían desencadenado esta guerra fría, y de las posibles motivaciones detrás de las acciones de cada una. Hemos analizado cómo este tipo de disputas familiares pueden afectar no solo a las personas directamente involucradas, sino también a sus carreras y a la imagen pública de toda la familia. Y sobre todo hemos querido invitar a la reflexión sobre la complejidad de las relaciones humanas, incluso en los círculos más glamorosos. Ha sido un placer enorme compartir este análisis con ustedes. Gracias de corazón por acompañarnos en cada vídeo, por su apoyo constante y por ser la razón por la que hacemos lo que hacemos. Espero de verdad que este contenido les haya resultado intrigante e informativo y, por qué no decirlo, también entretenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este escándalo? ¿Quién creen que tiene la razón? ¿O creen que ambas partes tienen algo de culpa? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles este tipo de contenido exclusivo y análisis profundos, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de este chismecito jugoso. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias por ver. Chao, chao.